Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y este es el segundo video largo que dedicamos a la medición de los parámetros TIL y SMALL. Con estos parámetros va a ser posible diseñar el gabinete acústico más apropiado para conseguir el rendimiento que nosotros queremos del buffer, del midrange y el aprovechamiento del tweeter que nosotros hayamos podido comprar. Hay un gabinete acústico perfecto para cada parlante. Por lo tanto, cualquier gabinete nos sirve, porque si lo hiciéramos así, lo que conseguiríamos es un hueco o un pico desagradable dentro de la respuesta en frecuencia de nuestro componente, o incluso un montón de distorsión armónica. Para hacer la medición de los parámetros TIL y SMALL solamente debemos comprender un concepto, y es esta curva que les voy a mostrar en un momento. En este momento estamos en la página de Lennart Audio Institute, de donde hemos tomado esta gráfica. Esta página les invito a visitarla porque tiene un montón de información interesantísima, más amplia que lo poco que yo puedo comentarles en un video de 20 minutos. Veamos. Esta es la curva de la impedancia de un parlante. A diferencia de lo que todos los entusiastas creen, la impedancia de un parlante no es un valor fijo. La impedancia que marca la etiqueta de un parlante es un valor nominal, es un valor promedio. En realidad la impedancia depende de la frecuencia, porque si no sería resistencia. La impedancia de un parlante es complicada, tiene tres partes. La primera parte es este pico alto que está acá, que es la resonancia mecánica. Veamos. Un sistema resonante eléctrico RLC tiene una máxima impedancia en su frecuencia de resonancia, y un sistema mecánico masa resorte, y un parlante es un sistema mecánico masa resorte, conseguirá su resonancia en su frecuencia de resonancia, y allí consumirá el mínimo de potencia posible, es decir, su impedancia será la más alta. Luego vemos que la impedancia baja al punto de máximo consumo de potencia, que puede estar entre 150 y 800 Hz. Aquí han marcado 400 Hz, pero no necesariamente es así. Y a partir de allí lo que se ve es la componente inductiva de la bobina de voz, porque todos los parlantes, el tweeter, el medio y el bajo, tienen una bobina de voz, y todas las bobinas tienen un comportamiento inductivo. Así que su impedancia, independientemente de lo que suceda, aumenta con la frecuencia. Entender esta gráfica es lo más sencillo del mundo y es la base para que podamos hacer la medida de los parámetros TIL y SMALL, porque los parámetros TIL y SMALL no se pueden medir, no hay forma ni manera de medirlos. Lo que nosotros hacemos es obtenerlos a partir de esta gráfica, por lo que medir esta gráfica correctamente es lo más importante. Veamos. Nuestra página de referencia PCP Audio tiene un artículo dedicado a la medición de los parámetros TIL y SMALL, y sugieren un montaje electrónico o varios con los cuales podemos mejorar nuestra capacidad de hacer la medición y obtenerla con una gran precisión. Pero nosotros no lo vamos a hacer así porque, primero, porque es complicado, y segundo, porque por lo menos para empezar no vale la pena. El montaje que ellos proponen hacer es este montaje. Nosotros no vamos a hacer eso. Para medir los parámetros TIL y SMALL, que no se pueden medir, lo que vamos a medir es la impedancia del parlante en función de la frecuencia. Para variar la frecuencia vamos a usar un generador de funciones. Para meterle potencia al parlante vamos a usar un amplificador. Y bueno, el parlante obviamente que lo necesitamos, y un instrumento de medida, que es esto que está aquí. Este esquema es tremendamente sencillo de implementar y no nos requiere de equipamiento adicional. Veamos parte por parte. Número 1. El parlante, el que vayamos a enseñar. El tweeter, porque conocer su frecuencia de resonancia nos permite no diseñarle el gabinete acústico, obviamente que no, pero sí nos permite diseñar el filtro crossover. Conocer la frecuencia de resonancia del tweeter y su factor de calidad, QMS, y sobre todo QTS, es el que nos va a permitir saber cuál es la frecuencia de corte óptimo para él. Para el midrange, básicamente lo mismo, porque casi siempre vienen cerrados y no hay que diseñarles gabinete acústico. Algunos sí y otros no, pero nos permitirá saber cuál es la frecuencia de corte óptima para ese midrange en particular. Y para el buffer no hay frecuencia de corte, pero sí hay que diseñar el gabinete acústico. Así que esto es cualquiera de los tres. Este instrumento que está aquí es un polímetro, un multímetro ajustado a medir corriente alterna en la escala de los 100 o 200 mA. Este triángulo que está acá representa un amplificador integrado.
Recomiendo un amplificador integrado de transistores. No tiene que tener más de 10 vatios de potencia. Debe ser de acople directo DC-DC. Por ejemplo, un receiver como el Pioneer SX535636 que tiene acople capacitivo no nos sirve. Y un valvular pues tampoco nos va a ser útil. Y el tercer componente podría parecer más complicado, pero es lo más sencillo, que es un generador de funciones sinusoidales, es decir, una cosa que genera un tono de una frecuencia en particular, y para ello vamos a utilizar nuestra computadora con un cable de mini plug a RCA y se acabó. ¿Por qué? Porque con esta instrumentación vamos a poder graficar punto por punto la impedancia del parlante con la que vamos a trabajar. En mi libro, Electrónica para alta fidelidad, hay una gran cantidad de código escrito en lenguaje ensamblador que permite automatizar procesos que son complicados y fastidiosos, como la polarización de un transistor NPN o PNP de silicio, sin que tengamos que sacar la cuenta y evitar que cometamos los errores típicos de hacer un montón de cálculos que dependen el uno del otro. Eso es bueno porque BASIC, por ejemplo, trabaja con una precisión de 10 cifras decimales y eso lo simplifica todo enormemente. Esto mismo lo vamos a hacer con la medición de los parámetros TIL y SMALL para reducir al mínimo el error heredado de hacer varios cálculos que dependen el uno del otro. Conectando el circuito de esta forma, lo único que haremos es pedirle al generador de funciones que nos dé una señal sinusoidal de unos 2 kHz. Setear algún punto de operación en el amplificador que nos permita medir alguna corriente, que nos permita medir algo, 50 miliamperes, tal vez 100 miliamperes. ¿Por qué no más? Porque consumiendo 100 miliamperes la mayor parte de los parlantes ya suenan duro y oír un tono constante a alto volumen es un fastidio. Es como oír una sirena, una alarma de un automóvil, es un fastidio. Así que no usaremos corrientes más grandes. Entendiendo esta gráfica que está expresada en frecuencia, nos pararemos más o menos como por aquí, en unos 2 kHz. En unos 2 kHz conseguiremos un valor de impedancia que no nos interesa y no nos sirve, pero nos permitirá ir reduciendo lentamente la frecuencia generada por el generador de funciones y ver cómo la corriente va aumentando. Esta es la curva de impedancia, la curva de corriente es exactamente al revés. Al ir reduciendo la frecuencia, irá aumentando la corriente hasta que llega al máximo, porque si queremos reducir más la frecuencia, la corriente empezará a descender. El punto de consumo de máxima corriente lo vamos a conseguir entre los 150 y los 800 Hz. Pero no sé qué valor es y no pueden asumir ningún valor. Eso hay que medirlo con precisión. Cuando tengan ese valor en particular donde la corriente fue mayor, porque al tratar de reducir la frecuencia más, lo que consiguen es menos corriente, ese primer valor lo van a apuntar en una hoja. Y luego van a ajustar al amplificador para que el parlante consuma exactamente 100 miliamperes. Este programa que les estoy mostrando todavía no está en su versión definitiva. Está en la versión, imagínense ustedes, 0.1. Todavía no es ni la sombra de la versión definitiva que va a tener que ser. Miren, versión 0.1. Pero si aplicamos el procedimiento correctamente, vamos a conseguir unos valores tan parecidos a los verdaderos, porque esto es una aproximación, que va a ser posible que los utilicemos. Entonces veamos qué hace. Este programa, tenemos que conocer la resistencia de la bobina de voz, luego la frecuencia de resonancia, el diámetro nominal, él calcula la superficie. Vamos a ver cada cosa por pedacito. Lo primero, si el generador de funciones lo tenemos acá y empezamos a reducir la frecuencia, aumentará la corriente hasta que llegue a un máximo, porque si seguimos reduciendo la frecuencia, la corriente va a empezar a reducirse. Este valor, justamente cuando consigamos este máximo consumo de corriente, ajustaremos a nuestro amplificador para que la corriente medida sea de 100 miliamperes. Así está calibrado el programa para que funcione. Inmediatamente después de eso, vamos a continuar reduciendo la frecuencia hasta que consigamos el menor consumo de corriente. El menor consumo de corriente, porque si reducimos más empezará a aumentar la corriente otra vez. Recuerden que esta es la curva de impedancia y la curva de consumo de corriente es lo mismo, pero al revés. Esta frecuencia que vamos a conseguir es la frecuencia de resonancia que debemos medir con toda la precisión posible. No importa el procedimiento que ustedes utilicen, siempre tienen que medir esa condenada corriente con toda la precisión posible, porque de ella depende el factor de calidad mecánico QMS que vamos a calcular.
De todas maneras, el programa que haré público, forma parte del libro, pero lo haré público, también nos recuerda cuál es el procedimiento. Entonces necesitamos una mesa despejada, un amplificador de por lo menos 5 vatios, un generador de funciones que puede ser la propia computadora con un programita que les voy a mostrar en un momento, una regla en centímetros, un multímetro analógico o digital, una mesa más con cierto espacio, masas de 1, de 2, de 3, de 5, de 7, de 9, de 10, de 15 gramos, los que los vamos a necesitar en su oportunidad, y un poquito de paciencia. El procedimiento: mida con el multímetro la resistencia de la bobina de voz del altoparlante y luego mida con precisión el diámetro del diafragma rígido. Hay gente que mide entre las suspensiones, hay gente que solamente mide el diafragma rígido. Cualquiera de las dos nos da un valor muy aproximado. Y luego nos va a preguntar que cuánto ha medido la resistencia de la armadura, es decir, la bobina de voz. Vamos a suponer que ha medido 6 ohmios. Luego nos va a preguntar que cuánto mide el diafragma del parlante, el diámetro de la parte sólida del diafragma en centímetros. Esto es típico para cualquier aplicación. Entonces vamos a decir que fueron 12 centímetros, un parlante de 6 pulgadas. Luego, la resistencia de la bobina de voz son 6 ohmios, para que lo tengamos presente. La superficie del cono son 113 centímetros cuadrados. Y luego, el parlante, cuando le metamos potencia a baja frecuencia, va a vibrar. Y si vibra, va a echar a perder la medición. Así que debemos anclarlo con una abrazadera o de alguna manera, y no debe quedar enfrentado a ninguna superficie reflectante, porque eso va a echar a perder la medición. Una vez que tengamos el parlante inmovilizado, pero permitiéndole sonar sin ninguna superficie enfrente de él, esto lo dicen todos los manuales, todos los procedimientos, ajuste la corriente que está consumiendo el circuito al conseguir la menor impedancia a 100 miliamperios. Luego disminuya la frecuencia del generador hasta obtener la corriente más pequeña posible. Esa corriente, la corriente más pequeña posible, siempre la vamos a conseguir al final de esta curva, justo aquí, en la resonancia del parlante. Y esa corriente consumida y esa frecuencia consumida debemos apuntarla, independientemente de que utilicen este programa o no, aunque aquí hay un procedimiento que pueden seguir y funciona perfectamente si saben la fórmula, no hay rollo. ¿Cuál fue la frecuencia a la que medimos la menor corriente? Vamos a poner 75 Hz, que es típica de un parlante de 6 pulgadas. Y la corriente que hemos consumido podemos apuntar que fueron 20 miliamperes. Entonces tenemos tres valores. Tenemos la resistencia de armadura, la resistencia medida con un multímetro, la frecuencia de resonancia 75 Hz y la impedancia a la frecuencia de resonancia, que han resultado ser 30 ohmios. Ahora aquí empiezan los detalles que son importantes. Vamos a tener 30 ohmios aquí arriba. A ambos lados vamos a tener unas impedancias más pequeñas que lo llamamos los polos, el polo 1 y el polo 2. Esos polos consumen más corriente que la frecuencia de resonancia. El programa calcula el valor de esos polos y nos dice cuál es la corriente que tenemos que buscar medir. Entonces, si por ejemplo aquí medimos 20 miliamperes, por aquí podremos intentar medir, pongamos por caso, 40 miliamperes. Eso nos lo dice el programa. En este caso en particular son 44.72 miliamperes. Aquí tenemos una gráfica distinta solamente de ese trozo del proceso. Al medio tenemos la frecuencia de resonancia y a los lados tenemos los polos. La impedancia en los polos se calcula con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la resistencia de armadura, la resistencia que medimos con el multímetro directamente en posición DC, en los terminales del parlante, y la resistencia máxima, que es este valor. Si nosotros conseguimos eso, aplicando mallas eléctricas, y sacamos la raíz cuadrada, conseguiremos la impedancia en los polos. Conociendo el voltaje con el que estamos alimentando el circuito, que en este caso no hace falta porque el programa lo calcula por nosotros, vamos a conocer la corriente de los polos, que es igual en ambos casos, y nos va a permitir ubicar las dos frecuencias de los dos polos justamente. Lo que hacemos ahora es mover la frecuencia del generador de funciones hacia arriba hasta que coincida con la corriente, que es lo que vemos en el multímetro, y apuntamos esa frecuencia. Y luego correr la frecuencia del generador de funciones hacia abajo para volver a buscar esa corriente. Así vamos a conseguir las dos frecuencias de los dos polos.
El programa nos lo simplifica porque lo que tenemos es que apuntarlas. Vamos a apuntarlas al azar. Vamos a suponer que fueron 60 Hz y que fueron 90 Hz. Acá está. Al darle Enter, por fin nos suelta la mitad de los parámetros TIL-SMALL que necesitamos para trabajar. ¿Qué son? Vamos a verlos. La resistencia de armadura la medimos nosotros, la frecuencia de resonancia la medimos nosotros, la frecuencia del primer polo lo medimos nosotros, la frecuencia del segundo polo lo medimos nosotros, pero estos datos no nos sirven. Los datos que realmente nos interesan son el factor de amortiguación mecánica QMS, que vale 5,59, el factor de amortiguación eléctrica QES, que es importantísimo para la selección del parlante, que vale 1,39, y el factor de amortiguación total QTS. El QTS es el que nos va a permitir a nosotros elegir si el gabinete acústico para este parlante es una caja de suspensión acústica, una caja bass reflex o una trompeta plegada de graves. Eso lo vamos a ver después. Ahora necesitamos saber cuánto vale la masa del diafragma del parlante. Ahora nos falta conocer la masa del diafragma del parlante, el MMS, o sea, todo lo que se va a mover. Desafortunadamente no podemos romper el parlante para medir eso con una balanza y tampoco serviría porque nos faltaría una parte. El procedimiento correcto es esto, que es una trampa. Agregarle una masa al parlante conocida medida con precisión de 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 gramos, el valor que corresponda, ya veremos cuál, y aplicar esta fórmula. En el caso de nuestro programa nos permite hacer el procedimiento en forma automática. Agregamos una masa y él aplica la fórmula. Supongamos que la masa vale 5 gramos. Cuando hacemos sonar el parlante, la frecuencia de resonancia original de 75 Hz, cambia y baja, pongamos por caso a 60 Hz. Esos datos son suficientes para aplicar la fórmula. Esta fórmula que está aquí ya vamos a ver cómo usarla. Este valor es el de la masa que estamos agregando al parlante, 5, 10, 15 gramos. Esta es la frecuencia de resonancia original, 75 Hz que habíamos medido. Esta es la frecuencia de resonancia nueva, 60, 55, 40. Es imposible saber. Eso hay que hacer la medida para ver cuánto da, dependiendo del parlante. Lo elevamos al cuadrado y restamos 1. Y a partir de aquí vamos a conseguir toda la masa móvil, MMS. Este valor es importantísimo porque con MMS y otra fórmula vamos a calcular CMS, que es la elasticidad de la suspensión. Con la elasticidad de la suspensión se calcula VAS, que es el volumen de aire equivalente. Y con el volumen de aire equivalente se calcula el volumen más apropiado para el gabinete acústico, dependiendo de que sea suspensión acústica, bass reflex o cualquier otra cosa. Por eso, calcular este valor con precisión es indispensable para poder hacer los 3-4 cálculos que hay después de él. El problema de que no podemos medir los parámetros TIL-SMALL directamente es que tenemos que hacer muchos cálculos uno después del otro, cosa que es un fastidio. Por eso, la hoja de cálculo que ofrece la página gratuitamente, Sound Elliott Product, que nos permite hacer todos estos cálculos que yo les estoy mostrando en forma automatizada, o este programita escrito en BASIC, que permite calcular algunas que otras cositas más que veremos en el próximo video, me parece que son una herramienta importantísima y súper útil porque hay que hacer muchos cálculos uno después del otro y si los hacemos con 2 cifras decimales acumularemos un error que puede hacer que nuestra medida en realidad no sea tan útil. Cuando damos Enter acá, conseguimos todos los valores y nos dice algunas cositas más que no están en la página de Elliott, como la masa del diafragma, que es de 8,8 gramos, la compliancia, que es de 5,06 metros newton, la eficiencia teórica y la sensibilidad del parlante, que ha dado 53 decibeles por metro. ¡Qué desastre! Es malísimo. Vamos a ver en qué me he equivocado porque nunca da un valor tan pequeño. Nos vemos en el próximo video.